Y pues ya creo que es el último jueves del mes, ¿verdad? De noviembre. Entonces habíamos quedado que era hasta el mes de noviembre la Escuela de la Fe, que cumplimos 6 meses enseñando la palabra de Dios acerca solamente de la fe, del tema de la fe. Y ¿quiénes han estado aquí durante este tiempo? Levanten su mano. Bueno, pues la mayoría no, pero bueno, por lo menos sí en algunas, ¿verdad que sí? Y todo lo que aprendemos, pues es una bendición, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y el libro que tomamos como base para aprender todo este primer curso o primera enseñanza de la Escuela de la Fe fue el libro de Hebreos 11. ¿Quién recuerda qué habla el libro de Hebreos 11? Muy bien, habla de la fe. No me hagan quedar mal, que los están viendo en todo el mundo por el YouTube y entonces no me responden. A ver, vamos a ver, Hebreos 11. Cuando te pregunten qué libro habla de la fe, más de la fe que cualquier otro libro, tú vas a decir que es Hebreos, ¿qué? 11. Desde luego toda la Biblia habla de la fe, porque por la fe, dice la palabra en Génesis, fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que hay fue hecho de lo que no existía. ¿Sí? Tú no existías, no existía yo, pero ¿qué crees? Que en el corazón de Dios ya estabas tú y estaba yo. Y un día dijo, voy a hacer una criatura hermosa, diga conmigo amén, y voltea a ver al que está a su lado, dile, Dios te hizo hermoso, dígale, bueno, entre hombres no se digan, dile, Dios te hizo muy bien. Pero, y si tiene usted que usar la fe, usted me va a entender ahorita de qué se trata. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que hay fue hecho de lo que no había. ¿Sí? De modo que Hebreos 11:1 dice de esta manera: es pues la fe, la certeza, ahí lo tiene escrito, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, la certeza de lo que se espera, o sea, una realidad que ya estás mega, super, ultra convencido de que va a suceder eso, la certeza de lo que esperas, ¿sí? La certeza, por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, la pastora Patti no quería saber nada, pues por la vida que habíamos llevado y el mal testimonio, y ahora menos que le salía yo con que estaba leyendo la Biblia. Pero yo tenía la certeza que ella se iba a convertir, pero tenía la certeza de que íbamos a servir a Dios juntos, fíjese nada más. ¿Sí me explico? Aunque las cosas decían que no, lo que yo creía decía que sí, la certeza. Ya después descubrí que hay un versículo que dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero era la certeza, y a veces usamos la fe en otros sentidos. Y hablando de la pastora Patti, cuando yo le pedí a la pastora Patti que fuera mi novio, que desde luego aceptó inmediatamente, ya estaba ella así como desesperada, ya esperando ese tiempo. Fuimos novios y a la otra semana, fíjense lo que sucedió. Yo llegué con ella y le digo, ya no podemos ser novios. Me dice, ¿por qué? Y así como espantada, como que algo terrible iba a suceder en su vida. Le digo, porque yo soy evangélico y tú tienes otra religión. Y cuando nos casemos vamos a tener problemas con los hijos, porque tú los vas a querer educar en tu religión y yo
en la religión de mi mamá. Yo ni iba al templo ni nada, era un vago ahí, pero yo dije eso porque yo ya estaba viendo por fe cosas que iban a suceder, ¿sí me explicó? O sea, le digo a Patricia, ¿por qué tuve que decirte eso? O sea, no tenía por qué habértelo dicho, pues si era el primer día que nos veíamos siendo novios. Y yo ya dije, no va a haber problemas, yo tenía la certeza de que iba a suceder eso. Y sucedió. Pero hay otras cosas en las que tú tienes la certeza también en tu corazón. Por ejemplo, tú tienes fe en que... ¿Cuántos son padres aquí? Levanten su mano. Tú tienes fe en que tus hijos tengan éxito, ¿verdad que sí? Tú quieres, no solamente es un deseo, sino tú tienes fe en que ellos van a ser hombres y mujeres de bien y van a ser bendecidos en esta tierra. ¿Los quiero calladitos a ustedes dos o los separo? Si no me distraigo, por favor. Entonces, nosotros tenemos esa certeza que si nos esforzamos, que si trabajamos, que si de donde sea les damos las cosas, ellos van a ser esa clase de personas, ¿verdad que sí? Entonces, en la fe en el Señor suceden cosas semejantes, muchas cosas las tenemos por la fe, no existen, no están en el momento, pero tenemos la certeza de que van a llegar, y dice la convicción de lo que no se ve. Sí. A ver si me puedo explicar. Cuando en una etapa habíamos hecho nuestra casita con mi esposa y le echaba yo muchas ganas, trabajaba el taxi por las mañanas, después me iba a vender carros, salía de vender carros y me iba a trabajar el taxi. Bueno, pues tenía 26, 27 años, o sea que tenía la energía suficiente para hacer todo eso. Pero cuando llegábamos al terrenito o al terreno que mi suegro le dio a mi esposa después de haber hecho nuestra primer casita, empecé yo a trazar líneas así con el dedo y le decía a mi esposa, esta va a ser la recámara de los hijos, y se quedaba viendo así, le decía, esta va a ser tu cocina, y le rayaba así con una vara, digo, y ella se me quedaba viendo como siendo, pues ¿qué tiene este cuate? ¿No? Me decía, porque eso ya lo traen las mujeres ahí adentro, me decía, no, está muy chica, es la más grande. Entonces le hice 2 pasos más para acá y 2 pasos más para allá, pero eran puras rayas. Pero la verdad que yo estaba viendo mi casa, ¿sí me explico? La certeza de lo que se espera. ¿Algún día has soñado, has diseñado algo en tu mente, en tu corazón que quieras que suceda? ¿Verdad que sí? Y se puede lograr o no se puede lograr. Si tú tienes la fe, pues primero en Dios, porque Él es el que da la vida, Él es el que nos provee, Él es el que hace que las cosas sucedan, pero también desde luego tú tienes que activar. Y dice que es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, por fe, mira, lo que ve la vista, dice también la palabra que no andamos por vista, sino estamos por la fe. ¿Sí o no? Así dice la palabra, que no andamos por vista, sino por fe. ¿Qué pasa? Quítale la musiquita, no, esa era la hora de las ofrendas y ya ahorita sí, por favor. Entonces, dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Sí? Miren, por ejemplo, ahorita pusimos unas sillas, ¿verdad? Y después dijimos, pongan más sillas, va a hacer falta, ¿sí o no? Ya llegaron los que hacían falta, ¿verdad que sí? Entonces, tú no puedes, Dios te va a dar, es que hay tantas cosas de la fe, de verdad, se me vienen tantas cosas pero a la mujer que Eliseo le dijo, trae vasijas, porque
va a haber aceite para esas vasijas. ¿Sí? Y las vasijas que trajo la mujer viuda eran vasijas que vacías. No había aceite más que una vasija con aceite, con la que iba a hacer tantita harina, iba a hacer una torta de un pan de harina. ¿Han comido esos panes de harina así cociditos en el comal, con su chocolatito caliente en los tiempos de frío, con su atole, si le quieres poner cajeta o lo que sea, de ese tipo de panes? Entonces le dijo, trae ese poco de harina que tienes, échale tantito aceite, cóesela bien ahí en las brasas. Y todos pensaron que el profeta iba a decir, y cómetela tú y tu hijo y descansen en paz. Pero no le dijo eso, le dijo, tráemelas a mí y yo me las voy a comer. Pero trae las vasijas vacías, porque te voy a profetizar algo, le dijo el profeta. El aceite no escaseará, ni la harina tampoco. Y entonces la mujer le creyó al profeta y trajo vasijas vacías. No había aceite, diga conmigo, no había aceite. Pero, diga conmigo, pero la fe y la obediencia de la mujer viuda, diga conmigo, desató el poder de Dios. Si ella no trae las vasijas vacías, no se hubieran llenado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que le puedas presentar a Dios y puedas tener fe en eso, las cosas pueden suceder. ¿Alguien me está escuchando? Tienes que poner, tal vez en algunos casos la gente dice, bueno, mis hijos no quieren de la palabra, ni mi esposa o mi esposo, y tú presentas y tú hablas las cosas que no son como si fueran. Y yo ese año iba solo con mis hijos a la iglesia, me los llevaba a los dos, a Armando y a Reinaldo, porque Isaías pues, estaba por nacer. Pero yo me los llevaba al templo. Y era un grupo pequeño, y siempre te decían, no ponga bolsas ahí porque van a llegar personas nuevas, póngasela aquí por favor. Ya los edecanes muy amables, ya los conocen ustedes, así como que si no obedeces ahorita te ministro en el nombre del Señor. Entonces yo le decía, esas Biblias que están ahí, ¿está esperando a alguien? Y yo le decía, sí. ¿A quién está esperando? Le digo, a mi esposa. ¿Se tardará mucho? Le digo, no creo que se tarde. Tardó un año, pero llegó. Y esas Biblias estuvieron ahí. ¿Sí? Entonces, yo, en otras palabras, yo estaba apartando el lugar de mi esposa porque sabía que mi esposa iba a llegar. Tenía la convicción. La convicción. Hilario hacía el aseo del auditorio de ahí donde nos congregábamos en los primeros años. Y una vez llegué y estaba barriendo y no se dio cuenta, yo estaba viéndolo desde ahí. Y Hilario tomaba el palo de escoba y empezaba a gritar ahí, arrepiéntanse y reciban al Señor que les va a cambiar la vida. Sí, a todos ustedes les estoy diciendo. Y yo pensaba, a lo mejor ya se volvió a dar otra vez sus de esos cigarros raros. Y ahora ya los van a legalizar. Bueno, ese es otro tema. Pero, ¿sabes qué hacía Hilario? Estaba predicando la palabra de Dios por fe a las multitudes. No sé en cuántos lugares, en cuántos auditorios, en cuántas prisiones, en cuántas ciudades, en algunas naciones Dios le ha permitido hacerlo y le ha permitido predicar y ir a hacerlo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ahorita vamos a ir a algo muy, muy bonito de la palabra de Dios. Pero lo que quiero provocar en ti esta noche a través de la palabra de Dios es que tú veas
más allá. Miren, para algunos, a partir del sábado, va a ser el terror y el caos de México. Para otros, va a ser el tiempo de las oportunidades. Diga, para mí, empieza el tiempo de las oportunidades. Empieza el tiempo de orar por las autoridades. Empieza el tiempo de que México sea lleno de la gloria de Dios. Porque para lo que algunos puede ser el caos, para otros es la oportunidad. 10,000 soldados decían, es nuestro fin, está ese gigante retándonos y diciéndonos que somos cobardes y miedosos, y decían, y sí es cierto. Y ellos veían el terror. Y un niñito de 12, 13 años, entre 12 y 14 años tenía el rey David, bueno, David no era rey todavía, y decía una oportunidad para matar un gigante. Cuando fue con Saúl le dijo, es que para mí es fácil vencer ese hablador que está ahí. Pues si eres un niño, sí, dice, pero yo cuido ovejas y yo cuando el lobo o el oso viene y se lleva una, yo salgo corriendo tras el oso, tras el león y lo mato y le quito la oveja del hocico y la pongo a salvo. Unos decían, entre más grandote es el gigante, más nos va a vencer. Y David decía, entre más grande es el gigante, menos voy a fallar el pedradón que le voy a dar. Para donde le tire le voy a dar. ¿Alguien me está oyendo? Diga conmigo, a donde te tire te voy a tirar. A donde te pegue te voy a tirar en el nombre de Jesús. Porque ¿qué era lo que le daba la puntería? El nombre del Señor, aprenda esto. Porque dijo, no vengo con espada ni jabalina, mas vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Sabes que no? Dáselo fuerte al Señor. ¿Sabes que no lo mató la piedra? A Goliat no lo mató la piedra, lo mató la fe de David en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Esa fue su victoria, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, ni dado a los hombres en que podamos tener la salvación. Es en el nombre del Señor. Todo gigante que venga, tú lo vas a derribar en el nombre del Señor. Y entonces, en este primer semestre que estuvimos hablando de la fe, vimos varios héroes de la fe en el principio. Vimos a Abel, vimos a Enoc, vimos a Noé. Pero fíjese, lo que dice en el verso 20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Imagínate tú bendiciendo a tus hijos de cosas venideras. ¿Sí? Entonces, usted sabe que ahorita mi mamá está muy delicada. Estamos orando hasta el último momento, pero también sabemos que el Señor se la puede llevar en cualquier momento. Pero si usted viera todas las cosas maravillosas que están pasando alrededor de nuestra casa. Como ayer llegaron mis 3 hijos y mi mamá solo abrió los ojos por un momento para bendecir a mis hijos. Y a mis nueras también van en el paquete. Pero mi madre ya nos había bendecido desde que éramos unos vagos. Ella oraba por nosotros y le daba gracias a Dios porque no hablaba las cosas que veía, las que no veía. Y le daba gracias a Dios porque nosotros íbamos a servir a Dios. Y mi madre un día se paró enfrente de mí y dijo así, diablo mentiroso, tú me has hecho creer que ese es mi hijo, ese hombre drogadicto, alcohólico, ratero, bueno para nada, flojo, vagabundo. Eso es lo que tú me has hecho creer toda la vida. Pero te voy a decir quién es mi hijo. Mi hijo es un hombre de Dios que predica la palabra de Dios y que sirve a Dios con todas sus generaciones.
Y sabes que esa fe está hecha una realidad ahorita. Pero mi madre vuelve a orar, tal vez porque ya habló 2 veces con el Señor. Y antes de partir con el Señor, ella, no sé si sea mañana, hoy, o si sea dentro de 20 años, pero antes de partir con el Señor, puso su manita en nuestras cabezas y nos bendijo acerca de lo que va a seguir en nuestras generaciones. La fe de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Padres bendigan a sus hijos acerca de cosas venideras. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José a sus nietos. Imagínense qué bendición. ¿Cuántos son abuelitos? Levanten la mano. Ni parece, están muy jóvenes ustedes, como tú también, mi amor, estás muy joven, ya también eres abuelita. Bueno, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Escuche. Dice que José al morir, ¿quién fue José? Díganme, el soñador, el que soñaba. ¿Cómo lo puso Dios en Egipto? Sí, igual, o sea, después del faraón él era el que mandaba, era el hombre más poderoso del planeta Tierra. Tenían todo el billete ahí, y tenían el oro y tenían el alimento, y le vendían a como querían a la gente. Entonces era un hombre poderoso por la gracia de Dios. Pero por causa del hambre se vino todo Israel a vivir a Egipto. Por eso vivían en Egipto y luego fueron esclavos en Egipto. ¿Usted se acuerda de eso? Y entonces se murió ese faraón, se murió José, pero también se levantó una generación que no conoció a Dios. O sea, estaban tan bendecidos que ya no les compartían la palabra de Dios a sus hijos, que ya no le compartieron la palabra de Dios a sus nietos. 400 años no se habló de la palabra de Dios. 400 años ya no hubo quien le hablara de los padres a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Ya nadie se preocupaba de eso, pero se fueron haciendo esclavos. Que dice que ya hubo una generación que se levantó sin conocer a Dios. Pero José, antes de morir, se dio cuenta que iba a suceder algo así, pero también se dio cuenta de que Dios les había prometido y les había dicho que les iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Entonces dice, fíjese lo que dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué le dijo? En Génesis 50, 24 vamos a ver qué dijo por fe José de sus huesos. ¿Está conmigo? ¿Ya lo tenemos ahí? Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar allí, ¿qué? Mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahora, vaya conmigo a Éxodo 13, 19. Éxodo 13, 19. ¿Qué hizo Moisés después de 400 años? Fíjese. Tomó también consigo Moisés los huesos de ¿quién? De José,
el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etab, en la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Sabes que 400 años José vio y profetizó acerca de sus huesos? Y no solamente de sus huesos, sino profetizó la bondad de Dios para 400 años adelante. ¿Alguien me está escuchando? Él dijo: ¿saben qué? Pues aquí estamos en Egipto, ustedes no quieren saber nada de Dios. Dentro de unos años, Dios os visitará. Vendrá un tiempo de una visitación especial de Dios, y ustedes van a salir de aquí porque Dios los va a regresar a la tierra que les pertenece, a la tierra donde fluye leche y miel. Pero les pido un favor: me llevan con todo y huesos, por favor. Aquí no me dejen con las momias de Guanajuato, digo de Egipto ahí, sino me llevan hacia la tierra donde estarán mis padres y estarán mis generaciones. Diga conmigo: Dios me visitará en este tiempo poderosamente. Ahora José dijo: me llevarán a la tierra nueva, yo no me voy a quedar acá. Pero usted, ¿qué quiere adelante? ¿Qué quiere en los próximos 10 años? ¿Qué quiere? ¿Qué proyecto de vida tiene? ¿Qué anhela en su corazón? Dice la palabra: Dios te visitará. José profetizó y dijo: Dios os visitará. O sea, Dios, a pesar de la maldad y de los 400 años de indiferencia, ustedes se olvidaron de Dios, pero Dios no se ha olvidado de ustedes, ni se olvidará de su pueblo. Te voy a decir algo de parte de Dios. Tal vez en algunos tiempos de la vida tú te puedas o te hayas olvidado de Dios, pero ¿qué crees? La promesa de Dios sigue vigente para ti, para tu vida, para tus generaciones, para siempre, en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: prepárate para una visitación poderosa de Dios. Pero dígaselo con fe, porque así, imagínate, ¿sí? Imagínate a José: ay, les encargo, se llevan mis huesos, por favor. José no dijo así. Yo me imagino a José: Dios les va a dar la tierra prometida y no me vayan a dejar con estos, me llevan para allá con ustedes. Porque ciertamente les garantizo, les prometo y les profetizo que Dios los visitará. Y quiero decirte algo: hemos estado teniendo unas visitaciones del Espíritu Santo poderosas. Algunos de ustedes siguen las redes sociales de la iglesia, como el Facebook o algunos están en los WhatsApp y algunos entran a la página. Pero el domingo fue algo tremendo, ¿sí o no? La presencia de Dios. Pero pocos saben que antes de entrar a la segunda reunión había una niñita que venía con su familia, su tía, por segunda o tercera vez, y estaban en la librería. ¿Sabes qué? Dice la tía, dice que la niña volteó y dijo: mira, ahí está el pastor, ya va entrando el pastor. Y la tía dijo: ¿dónde? Sí, ahí está, dice, me está volteando a ver como que me está esperando. Dice: ahí, dice: no, ¿dónde está? Dice: es el que va todo de blanco, con los cabellos blancos, que tiene una luz muy fuerte, tiene sus zapatos blancos también, y yo creo me está esperando, dijo. Y que entró. Imagínate. Dice en Joel, en una de las profecías, dice que los niños, los ancianos, los jóvenes verán visiones y tendrán sueños. Y yo encontré el texto ahí donde dice que mandó a sus ángeles a las iglesias para decir: este es el Mesías, Él es el enviado, Él es el Cordero de Dios. Pero que
alguien tenga una visión de la visitación de Dios. Es algo tremendo. Y yo sé que muchas cosas van a cambiar y por la fe voy a estar escuchando testimonios poderosos que estarán sucediendo en tu vida. Porque José dijo, ciertamente los visitará el Señor y los llevará a esa tierra. Por eso te digo que le digas al que está a tu lado, prepárate, vuélvele a decir, como si fueras José, dile, prepárate. Si lo ves así medio, sacúdelo, dile, prepárate para una visitación poderosa del Espíritu Santo. ¿Alguien puede creer esto? ¿Alguien puede creer esto? Mira, los egipcios, los israelitas estaban en esclavitud y estaban en oprobio y estaban con una oposición tremenda. Pero y eso no impidió la bendición de Dios. ¿Qué puede impedir la bendición de Dios para tu vida? Porque al que cree todo le es posible. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23. Fíjense que hasta ahí hemos llegado y todavía falta la mitad de Hebreos y ya terminamos el curso. O eso creemos que ya terminó. ¿Les gustaría seguir aprendiendo de la fe? Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Dile al que está a tu lado, pues como el pastor más o menos. Y no temieron el decreto del rey. Fíjense que la consigna era matar a todos los niños menores de 3 años, de los israelitas. Y de los que eran recién nacidos, es como hoy el espíritu del aborto, de la muerte. Así es, el odio contra los bebés. Entonces, dice que los mandaron matar. ¿Y sabes qué? La mamá de Moisés y el papá lo pusieron en una canasta, que por eso a las canastas les llaman los ¿qué? Las cunas de Moisés. Lo pusieron ahí y lo dejaron ir en un río, ¿verdad? Y en ese río estaba lleno de cocodrilos y de serpientes y alimañas, pero dice que ellos tuvieron fe. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, pero después lo dejaron al río y diciendo Dios lo va a guardar. ¿Usted se puede imaginar la angustia de la mamá? Dejar a su bebé ahí. Tremendo, ¿no? ¿Nunca se le ha perdido un minuto un hijo? ¿Qué siente? Este niño Armando era experto en perderse, pero de veras era una cosa tremenda. Cada susto que nos metía. Pero lo pierdes unos segundos y sientes que se te va la onda. Más cuando hay mucha gente y luego que empiezan a decir que se los roban y que le sacan el hígado y el corazón y que los hacen en taquitos de suaderos y que no sé qué. Todas esas cosas. Y piensas 1000 cosas que ni existen. Pero en un minuto y ya cuando lo ves dices, pero imagínense esta mamá. Por eso a veces poner los ejemplos para poder entender lo que su fe hacía que funcionara. Entonces lo ponen en la canasta, se va y la mamá orando, diciéndole, Señor está ahí, yo sé que tú lo vas a guardar. La canasta significa el hueco de la mano de Dios.
familia del rey. Y el papá le dice, tú lo que te vas a hacer cargo y que quieres salvar. Pero es que Dios movió su corazón a tomar ese niño. Y entonces se lo lleva. Dice la señora, la liga preparado. Dice, ¿qué le vamos a dar de comer? Y alguien dice, las hebreas, muchas de ellas que tuvieron hijos y ya no los tienen, algunas de ellas pueden ser nodrizas. Podemos pagarle a una de ellas para que venga y le dé de comer. ¿Y a quién creen que van a encontrar y la van a buscar? A la mamá. Le pagan por cuidar y criar a su propio hijo y la ponen en el palacio del rey. Porque lo que el enemigo pensó hacer mal, Dios lo convirtió para bien. ¿Es maravilloso el Señor o no? Muchas cosas el enemigo las ha querido hacer mal para ti, dáselo fuerte al Señor, pero Dios siempre las convierte para bien. Es tremenda esa historia, mis amados. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por eso les expliqué la historia para que entiendan esta parte. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, porque para gozar de los deleites, que gozar de los deleites temporales del pecado. Dijo él, al fin de cuentas supo que él era israelita, la sangre llama, ¿verdad que sí? Entonces dijo, no, soy israelita, o sea, son mis hermanos, están sufriendo y el propósito de Dios, se pelea con un egipcio porque le estaba pegando a otro y en la lucha pues se muere el otro egipcio y él tiene que salir huyendo para el desierto. Se fue 40 años en el desierto sin oír nada más que dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se sostuvo como viendo a quién? Diga conmigo, al invisible. O sea, siempre le creyó a Dios. Siempre le creyó a Dios. No lo veía, pero le creía. 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Hay cosas que tú y yo podemos hacer por la fe. Pero hay otros que las quieran hacer y no lo pueden hacer.
porque no es, o sea, ellos quisieron cruzar el mar, pero no porque estaban creyendo en Dios, sino porque querían perseguir a los egipcios. Perdón. ¿Eh? No, está bien. Verso 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Por qué cayeron los muros? Le voy a repetir. ¿Por qué cayeron los muros? ¿Por qué cayó Goliat? ¿Por qué se hundieron los egipcios? Por la fe. Porque van a caer tus enemigos. Porque vas a vencer al gigante. Porque vas a abrir el mar. Porque vas a mover la montaña. Porque vas a hacer que los muros caigan. ¿Nunca has sentido como que se levantan murallas alrededor y no puedes pasar? ¿Y te desesperas? Pues hay una herramienta poderosa que hace que esos muros puedan caer. Se llama la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearles 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y no sé si me alcanza el tiempo de hablar de Rahab, pero pues es la historia de una mujer que vivía ahí entre los muros. Había pues, como habitaciones, y su ventanita de su casa pues daba hacia afuera de la ciudad. Y por ahí recibió a los espías que iban a destruir y que iban a conquistar Jericó. Pero dice la palabra que ella creyó cuando vio a los hombres que venían de Dios, de Josué. Ella sabía que era la visitación de Dios y dijo, estos enemigos están destruidos y Dios les va a dar la victoria a ellos. Y les dijo, acuérdense de mí cuando ya conquisten. Y ella no dijo, a ver si conquistan. Si conquistan, me ayudan, y si no, pues ya ni modo. O sea, dijo, Dios ya les dio la victoria. Y entonces, uno de los espías le dijo, pon un listón rojo en tu ventana, y cuando lo veamos, o los soldados lo vean, van a saber que eres tú y tu familia que hicieron un pacto. El listón es un simbolismo de la sangre de Jesús. Donde está la sangre de Jesús, ahí está el pacto de Dios. Por eso los egipcios pusieron en los dinteles de las puertas y en las entradas la sangre del cordero. Cuando pasó el ángel de la muerte no pudo tocar a los hijos de Dios porque había un pacto. Diga conmigo, un pacto. Ahora, ¿nos morimos los hijos de Dios? Pues sí, morimos, pero pasamos a la vida eterna con el Señor. Pero hay quienes mueren y se van a la muerte eterna. Hay una diferencia. Y hay gente que se muere por las cosas feas, por voluntad del diablo, por su pecado, por su maldad. Y hay gente como Josué de 120 años, José, que mueren cuando es el tiempo de Dios. Yo creo que tú y yo vamos a morir en el tiempo de Dios y no acelerar los tiempos el diablo mentiroso en nuestra vida. Entonces esa mujer fue rescatada con su familia. Dice, ¿y qué más puedo decir? Verso 32, ya vamos a terminar. ¿Y qué más digo? ¿Por qué dice el autor y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de las historias
de tantos héroes de la fe. Y solamente puso algunos ejemplos que iremos viendo cada uno de ellos, sus historias. Como hoy vimos, ¿usted sabía lo de José? De que había encargado que se llevaran sus huesos. ¿O nada más sabía hasta que perdonó a sus hermanos y vivieron muy felices en Egipto? Él encargó sus huesos y dijo, Dios les va a dar algo mejor. Te llevas mis huesos, quiero estar allá. Pero dice el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos estos dice que por fe, dice, conquistaron reinos. Vamos a ver algunos reinos que conquistaron. Hicieron justicia, como Débora. Alcanzaron promesas. ¿Cuántos les faltan alcanzar promesas de Dios todavía? Hay muchas cosas que me falta que se cumplen. ¿Sí? Taparon boca de leones. ¿Quién tapó boca de leones? ¿Se acuerdan de un profeta? ¿Quién es? Daniel. ¿Qué pasó? Cuando está en el foso de los leones, dice, algunos taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes apagaron fuegos impetuosos? Sadrach, Mesach y Abednego entraron en el horno de fuego. ¿Y sabes qué? Al final fue apagado ese horno, porque ellos salieron ilesos y porque uno más se paseaba en medio de ellos en el fuego. Dice la Biblia, uno semejante al Hijo de Dios. Evitaron filo de espada. Tenemos historias de que Dios confundió a los enemigos y se mataron entre ellos, y los israelitas no tocaron ni sus espadas. Sacaron fuerza de la debilidad. Ya conmigo, sacaron fuerza de la debilidad. ¿Sabes cuál es la diferencia de los héroes de la fe? Entre tú y yo. ¿Qué cosa tienen de diferente los héroes de la fe? Creyeron a Dios. Pero cuando aprendemos, entonces, lo que quiero decir es que no eran hombres extraordinarios ni mujeres extraordinarias. Es más, muchos eran miedosos, eran temerosos, como Gedeón. Muchos eran débiles, sin fuerzas, no calificaban para ser un héroe. ¿Ha visto el Salón de la Fama de la NFL? Usted ve los cuadros, están así como grandotes, ¿no? Ahí están los del Salón de qué? De la Fama. ¿De qué otro Salón de Fama hay? Dios. ¿Qué otro Salón de la Fama hay? Del box. Allá está Marco Antonio Barrera, Chávez, Púas Olivares. Ahí están en el Salón de la Fama. Pero en el Salón de la Fama de la Biblia está Abel, está José, está Gedeón. Pero eran unas cosas, unos personajes que nadie podía creer que pudieran hacer algo extraordinario, pero hicieron cosas extraordinarias. Porque yo veo aquí en este grupo lleno de gente extraordinaria. Lo vamos a conquistar reinos, lo vamos a apagar fuegos impetuosos, lo vamos a tapar bocas de leones. ¿Alguien ha hablado contra ti? ¿Alguien ha dicho mentiras? ¿Alguien te ha difamado? ¿Alguien ha rumorado? Dios dice que va a cerrar la boca de los leones. Ya dice, estos hombres y mujeres cuando eran débiles se hicieron fuertes.
¿Alguien se ha sentido débil alguna vez con ya tantas cosas que dices, ya no puedo más? De repente allá entre lo que no puedes levantas tus manos y dices, Señor, ayúdame. Y ¡fum! Vas para arriba otra vez. Porque dice que se hicieron fuertes también en la batalla. Si estás en una batalla, te felicito. Ay, no diga eso, pastor, ¿cómo que? Te felicito que estás en una batalla porque vas a salir vencedor, pero vas a salir más fuerte de lo que pensabas, ¿sí? Y dice, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Luego vamos a ver cómo, por ejemplo, el hijo de la viuda resucitó, y algunos casos, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, ¿no? Otros experimentaron vituperios y azotes, además de esto prisiones y cárceles. Vamos a ver cómo a Jeremías lo metieron en un pozo profundo, sí, pero dice que ahí Dios le habló a Jeremías en ese pozo. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, algunos muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dile al que está a tu lado, algunos no recibieron lo prometido. Y es cuando dices, ay, ¿de qué se trata? Verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. O sea, cuando tú no recibes algo es porque Dios tiene algo mejor para ti. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice, proveyendo Dios algo mejor. A veces estás tocando puertas y se te cierran. Y Dios te cierra las puertas, pero a veces porque Dios tiene algo, una puerta más grande y mejor. Digan amén. ¿Verdad que sí? Porque Dios es bueno. Vamos a ponernos de fe, de pie. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero me encanta hoy, ¿sabes qué? Una palabra así, rema, para mí, una revelación de Dios a mi corazón fue cuando estaba estudiando y cuando José dice, quiero decirles algo, Dios los visitará y cumplirá su promesa de darles la tierra que juró a sus padres. Por favor, se llevan mis huesos cuando esto suceda. O sea, les garantizo que va a suceder. Levanta tus manos, cierra tus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, estamos hablando tu palabra, oyendo tu palabra, creyendo tu palabra, y Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros, Señor. Acrecenta nuestra fe, aumenta nuestra fe, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y gracias por tu visitación, Señor. Gracias porque nos visitarás con poder en este tiempo. Dígale al Señor, te doy muchas gracias porque me visitarás, Señor, con tu poder para hacerme entrar en la tierra prometida, donde fluye la leche, la miel y la bendición, Señor. Diga conmigo, las promesas que no se han cumplido, hay una razón para ello, porque Dios tiene algo mejor para mí, para mi casa, para mi descendencia. Diga conmigo, pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creo que lo que se ha puesto delante de mí será derribado
no por mis fuerzas, no por mi sabiduría, no por mis armas, diga conmigo, sino por el poder del nombre de Jesús, el Dios de los ejércitos de Israel, el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Denle un aplauso fuerte al Señor, un aplauso de honra y de gloria. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu visitación, Señor, gracias, Señor.